Bienvenidos a todos. Esta es la clase post-certamen 2. En esta clase vamos a empezar a ver nueva materia, lo que va a entrar en la tercera prueba. El tópico que nos queda ver ahora es fuerza. Olvidarse de eso que dice movimiento ahí, es de una PPT anterior. Y lo que les contaba, lo que nos atañe a nosotros ahora es estudiar fuerza. Acá tenemos fotito de Newton, acá tenemos una fotito del libro que escribió Newton, donde describe todo esto de la mecánica, o los comienzos de la mecánica, y acá unas imágenes que hacen referencia al concepto de fuerza. Entonces, ¿cómo vamos a definir lo que es una fuerza? Lo vamos a definir como la interacción que va a existir entre dos cuerpos, ¿ya? Y este tipo de interacción nosotros las vamos a separar en dos patitas. Una que vamos a llamar fuerzas de contacto, que tiene que ver con, como el nombre lo indica, con fuerzas de objetos que están en contacto. Y los vamos a diferenciar de fuerzas o interacciones que no están en contacto y que tienen que ver, en realidad, que es una acción a distancia. ¿Se entiende esa separación que estamos haciendo acá en torno a las fuerzas? Que las podemos separar en dos patitas. Una las vamos a clasificar de contacto, que son para fuerzas donde los dos cuerpos están en contacto físico, y otra donde los cuerpos van a estar separados, pero aún así van a estar interactuando. ¿Qué fuerzas de distancia se les viene a la mente a ustedes o qué fuerzas a distancia conocen? Interacciones que no necesitan estar en contacto, pero aún así están generando fuerzas. Acá Jonathan dice gravedad. ¿Se les ocurre otras? ¿Se les ocurre alguna otra? ¿O es la única de distancia que conocen ustedes? Ya, un gimnasta agarrado en anillas correspondería a una interacción por contacto o a distancia. Ya, ok, contacto. Si yo estudiara esta situación, planeta Tierra y acá un satélite, no sé, de Elon Musk, acá la interacción sería de contacto o a distancia. Ya, ¿y a quién le echarían la culpa? O esta interacción a distancia, ¿qué apellido le pondrían ustedes? ¿De qué naturaleza es esta fuerza? ¿Se entiende la pregunta o no? Ya, es de atracción, pero la vamos a dejar por ahí dando vuelta un poquito. Si yo junto dos imanes, ¿esta interacción es de contacto o de distancia? O sea, los tengo ahí, en esa configuración como están puestos de esa manera. Ya, pero vamos a asumir que esto es polo norte, este es sur y este es norte. Ya, esta interacción es a distancia, pero yo como, y es de la misma naturaleza que esta, la de la Tierra con el satélite. La interacción
de los imanes es a distancia, la del satélite con la Tierra es a distancia. Ahora, entre ellos, ¿es el mismo tipo de fuerza o es el mismo fenómeno el que hace que estas cosas se atraigan o son diferentes? Ya, este es gravitacional, este es magnético. Si yo pusiera acá dos carguitas, una carga positiva, o en realidad son cargas de signo distinto, ¿qué le ocurrirían a estas carguitas? Entre ellas, ya, acá dice que se atraen. ¿Y de qué naturaleza sería esta interacción? Magnética, dicen acá, magnética. Ya, vamos a definir otra cuestión. Ya, esto es eléctrico. Cuando las cargas se atraen, es un fenómeno eléctrico. Acá no son carguitas, ya, esta cosa es más complicada. Pero acá hay dipolos eléctricos. O sea, perdón, dipolos magnéticos. Entonces, este fenómeno es eléctrico, este fenómeno es magnético y este fenómeno es gravitacional. Aquí una persona llevando un carrito ahí en la feria. Acá hay interacción a contacto o distancia entre persona y carrito. Ya. Y entre la persona y el piso. De contacto. Ya, muy bien. Bueno, hasta acá no debería haber ninguna duda. Estábamos chequeando que en vocabulario entendamos lo mismo. Entonces acá las fuerzas las vamos a separar en dos patitas. Esas patitas lo único que nos va a hacer diferenciar es que si estas cosas se tocan o la acción es a distancia. Como vimos, esta distancia se puede separar o se puede hacer una división más sutil según la naturaleza de la interacción que hay entre ellos. ¿Ya? Esto a nivel de mecánica. Ustedes se pueden haber topado en videos de divulgación de que en la naturaleza hay cuatro interacciones: fuerza nuclear débil, fuerte, gravitacional o magnética. ¿Ya? Por ahora no nos vamos a preocupar de eso. Las fuerzas en mecánica que nos van a interesar se van a comportar en estas dos formas: a contacto y a distancia. Recordamos que la fuerza es un vector, por lo tanto, como buen vector, debe tener tanto magnitud como dirección. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos una flechita vectorial de fuerza, acá el tamaño de esta flechita gráficamente va a representar cuál es la magnitud de la fuerza. Uy, muy. Y por acá nos aparece el ángulo que tiene que ver con la dirección que toma este vectorcito. Entonces, a ver, acá las fuerzas en el sistema internacional las vamos a medir en unidades Newton, y esta unidad Newton, en términos de nuestras unidades principales del sistema internacional, van a estar representados por, o un Newton va a ser equivalente a 1 kilómetro por metro en segundo al cuadrado. Esto es solamente definición de unidad y que nuestra fuerza la vamos a escribir a través de un vector. Entonces, a ver, a lo largo de nuestro estudio de fuerza de este semestre, nos vamos a topar con algunas fuerzas que van a aparecer más que otras. En general, una muy famosa que vamos a utilizar mucho o que se le van a topar muchas veces son las fuerzas de tensión. Entonces, la fuerza de tensión la vamos a definir como
la fuerza que ejerce una cuerda o cable sobre un objeto al que éste se va a encontrar conectado, ¿ya? Esta fuerza solo va a estar trabajando o funcionando cuando la cuerda esté tensa. Si la cuerda se encuentra recogida, no va a estar haciendo ninguna fuerza. Y la dirección que va a tener esa fuerza va a estar a lo largo de la misma cuerda, ¿ya? La idea es de que la cuerda, al estar tensa, tiene la propiedad de poder comunicar una fuerza a través de jalones o tiros, ¿ya? O estar tirándola. La cuerda no es capaz de empujar un objeto. ¿Se entiende eso? La última frase, ¿no? La última frase hace referencia a que, imagínense que acá hay una bóveda, esta cajita es como una bóveda de seguridad de plata, y acá está conectado por una cuerda. Si nosotros pegamos un tirón hacia la izquierda, nuestro sentido común nos va a decir que esta cuerda se va a tensar. Por lo tanto, va a estar comunicando fuerza hacia la izquierda. Pero si yo la tuviese tensa, podríamos pensar que podríamos empujar la cuerda, ¿ya? Eso no va a pasar. La cuerda se va a recoger. Si fuese un fierro o una varilla, eso podría suceder. Usted acá tiene esa varilla, está rígida, y que usted empujándola hacia la derecha, esto se va a mover. ¿Se entiende eso último o no? Si usted acá tuviese una cuerda tensa, ahí, pero si usted la empuja para allá, esta cuerda ya no va a estar tensa, se va a recoger. Por lo tanto, no va a poder aplicar fuerzas en esta dirección con una cuerda tensa en esta dirección. Eso es lo que hacía referencia a esta última frase. ¿Hay alguna duda sobre la tensión? Entonces, ¿qué les decía? Por ejemplo, si tenemos acá el piso, tenemos una cajita y por acá hay una cuerda que está tensa. La tensión de esta cuerda, ¿hacia dónde va a apuntar? Supongamos que acá está el techo. O acá hay una mano. No sé, una mano ahí. Están agarrando ahí esto y le están pegando un jalón para allá. Como la cuerda comunica, la fuerza va a estar en la misma dirección de la cuerda. En este caso, la única dirección posible es que esté en esa dirección. O sea, que apunte hacia allá y no hacia abajo. Si uno pegara el tirón hacia abajo, lo tendría que pegar desde este lado, hacia allá. Pero eso no es lo que está ocurriendo, estamos pegando el tirón, perdón, en esa dirección. El peso. El peso es una medida de la fuerza gravitacional que la Tierra ejerce sobre los objetos que interactúan con ella. Esto nos va a aparecer el 99,9% de las veces, ¿ya? ¿Hacia dónde apunta el peso? Pregunta para ustedes. Para abajo. Siempre para abajo, independiente de la geometría donde estemos, ¿ya? Imagínense, por ejemplo, yo tengo acá el piso y pongo media esfera. Voy a poner el cuerpo ahí, acá y acá, en esas tres posiciones. En esta posición de acá, ¿hacia dónde apunta el peso? Hacia abajo. ¿Y cuánto va a valer este peso? mg, es lo que vale. Acá, ¿hacia dónde apuntaría el peso? Estoy acá, no sé,
45 grados. ¿Hacia dónde apuntaría el peso en esta posición? ¿Hacia abajo? Hacia abajo también, independiente de estos ángulos y que esto sea un circulito. Y aquí, ¿hacia dónde apuntaría el peso? También hacia abajo. En realidad, ese jalón, si nosotros estuviésemos mirando acá la Tierra, y no sé, hay una persona acá en el polo, en el Ártico, ahí, la fuerza lo tiraría hacia el centro de la Tierra. Iría ahí. Pero, por ejemplo, esta persona podría estar en Europa y en Europa estaría como por acá. ¿Hacia dónde lo tiraría? Hacia el centro. Hacia el centro de la Tierra. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros estamos, esto es como un poco terraplanista, pero para nosotros, esta esfera que llamamos Tierra versus nuestra dimensión nos hace parecer de que estuviésemos en un plano. ¿Sí? Pero este plano hay que pensarlo como que fuesen parches de una pelotita de fútbol. ¿Sí? Uno tiene pelotita acá y uno tiene parches así. O las pelotas antes venían con unos parches. Entonces, más o menos, tomamos uno de esos parches y para nosotros más o menos esto es plano. Por lo tanto, nuestro peso va a apuntar hacia abajo y eso cuando juntamos muchos de estos parchecitos y armamos esta pelota de fútbol que se llama Tierra, este vector peso en realidad está apuntando hacia el centro. ¿Sí? Entonces, más o menos, esto de que el peso apunta para abajo es una aproximación. ¿Ya? Pero muy buena para todos nuestros efectos. Mientras nos estemos moviendo en la superficie y en las cercanías de la superficie, vamos a considerar que el peso va a apuntar siempre hacia abajo y que esto vale mg. Esto va a ser válido siempre y cuando podamos considerar nuestra superficie plana, a lo terraplanista, ¿ya? Pero recordar que esto es una aproximación. ¿Se entiende? Ya, genial. Ya, simplificaciones. ¿Las vacas son esféricas? ¿Han escuchado eso antes o no? Bueno, vamos a considerar que las cuerdas van a tener masa despreciable, masa cero y que son inextensibles, ¿ya? Es decir, no es un elástico. Yo, por mucho que estire mi cuerda no se va a estirar más ni se va a comprimir. Y para todos los efectos, la masa de nuestra cuerda va a ser cero. Vamos a suponer que las poleas carecen de masa y de roce. ¿Todos saben lo que es una polea? Ya. A ver, déjame pensar si es que tengo alguna polea a mano, Camila. Una polea es una especie de cilindro, o imagínense, sí, es como un cilindro. Imagínense como un cilindro así como un cono del papel confort. Entonces, de alguna manera, esto que estoy pintando acá en rojo, por acá puede pasar, por ejemplo, un fierro, ¿ya? O imagínense que es como una rueda a la que por acá está pasando un fierro por el centro. Entonces, una polea va a ser una especie de disco que tiene la libertad de poder girar en torno a su eje y que
por acá y por acá, o sea, podemos pasar como por su círculo una cuerda. Es la cosita que gira cuando uno pone una cuerda acá. ¿Ya? Y uno, por ejemplo, acá podría colgar masas y esta cosa uno en los dibujos la dibuja así. Sería como el punto donde se unen acá las cosas. Pero es una cosita que gira y que permite que esto pueda tener movilidad la cuerda sobre el eje de giro. Entonces, para todos los efectos, nuestra polea no va a tener roce y no va a tener masa, ¿ya? Vamos a considerar que los cuerpos son rígidos, no se deforman. Es decir, cuando tengamos cualquier cosa que no sea un punto, esa cosa no se va a deformar. ¿Se entiende eso o no? Por ejemplo, si tuviésemos una vara, esta vara es rígida. Si yo podría aplicar una fuerza por acá, una fuerza por acá, y en la realidad lo que va a pasar es que esto se va a estirar, ¿ya? Los casos que vamos a considerar es que nuestros cuerpos no se van a deformar por aplicaciones de fuerza y, por último, vamos a considerar que todos nuestros cuerpos y cosas que tengan, que sean más grandes que un punto, las vamos a considerar puntuales, ¿ya? Acá las vacas, además de ser esféricas, van a ser un punto. Entonces, ¿cómo vamos a entender eso? Acá, por ejemplo, en la figura tenemos una persona que está empujando un refrigerador y por otra parte, acá hay una niñita que está pegándole un jalón a una caja o a un baúl que hay acá en el piso. Entonces, lo que queremos decir es que toda esta figura nosotros la vamos a simplificar a donde el cuerpo que queremos estudiar lo vamos a transformar en un punto o una partícula puntual y sobre ese punto se van a aplicar todas las fuerzas. En este caso, acá teníamos un hombre que está aplicándole una fuerza al refrigerador. Acá no están todas las fuerzas que, no estamos considerando todas las fuerzas que hay en este sistema. ¿Ya? Nos estamos preocupando la fuerza que la persona hace sobre el refri y acá estamos considerando la fuerza que hace el tirón de la cuerda de la niña sobre la cajita. Con esta simplificación de transformar acá el objeto de estudio en un punto y poner todas las fuerzas sobre ese punto, en esta situación obtendríamos lo equivalente que sería esto. Este sería nuestro refrigerador y esta fuerza 1 sería la que está aplicando la persona acá al refri y el baúl para el caso 2 sería este puntito de acá y esta fuerza o esta flechita vectorial que aparece acá sería la fuerza o el jalón que está imprimiendo la niña sobre el objeto. ¿Se entiende entonces esto de transformar nuestro objeto de estudio en un punto? Ya, miremos acá a este gimnasta. ¿En qué partes se le está aplicando fuerza a esta persona? ¿Por intuición? Y ahí la gravedad, ¿dónde la pondrías acá? ¿En qué parte del cuerpo del hombre? Bueno, yo se la pondré acá en el ombligo. Por ahí está el centro de masa. Ups. Esto sería como el peso. Y hay más fuerzas acá sobre la persona actuando.
O acá dice que mi conexión a internet es inestable. ¿Me escuchan bien? Sí, pues la tensión de la cuerda igual cuenta. Entonces uno más o menos acá tendría una fuerza para allá, lo voy a hacer en rojo. Uno tendría una fuerza hacia allá, una fuerza hacia acá. Este problema se podría estudiar de la forma que lo estoy describiendo en el caso que nos interesen otras cositas. Para este curso, lo relevante va a ser transformar a esta persona en una partícula. Entonces, más o menos, lo que tendríamos en nuestro diagrama, o en lo que hice yo antes, sería el peso acá desde el ombligo más o menos, y en las manos vamos a tener las tensiones. Ahora, a este monito, a la persona, la vamos a simplificar acá en un punto, y desde ese punto van a salir todas las fuerzas que esta persona está sintiendo. Acá van a estar las dos tensiones y el peso hacia abajo. Entonces vamos a hablar del concepto fuerza neta. El concepto fuerza neta es ahora que lo tenemos esto resumido en un punto, vamos a tener acá vectores que salen o entran a este punto. Entonces, la fuerza neta lo vamos a entender como la sumatoria total de fuerzas que hay en el diagrama de cuerpo libre de esta persona. ¿Se entiende o no? Por eso aquí aparece una sumatoria y esta sumatoria la vamos a interpretar como sumar vectorialmente. Notar que estamos sumando vectores. Hay que usar método del triángulo y ese tipo de cositas. Y acá vamos a obtener una cuestión que se va a llamar la fuerza neta, que sería el resultado de la suma por la izquierda. Por la derecha, esa suma correspondería a sumar las dos tensiones más el peso, pero esta suma es de carácter vectorial. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, la fuerza neta va a ser cero. ¿Es claro para ustedes que esto es cero? La suma de fuerza neta acá en la personita. Responder si sí o si no. Ya, muy bien, Jonathan. No esperaba tampoco los sí. Bueno, por ahora no hemos llegado a la materia para determinar que esto está en equilibrio. Pero en general, si esta persona no está ni subiendo, ni cayéndose, ni desplazándose a la izquierda, ni a la derecha, esto va a estar en equilibrio. Por lo tanto, esa suma de vectores debe ser cero. ¿Ya? Esto lo vamos a ver próxima clase probablemente. Por ahora era la idea y si es que se acordaban del semestre anterior. Bueno, en 1642, Newton, en una pandemia, igual que nosotros, en vez de andar haciendo cositas por TikTok o aprendiendo a cocinar, Newton inventó el cálculo, le pudo dar descripción matemática a la mecánica, entre otras cosas. Entonces, en este librito, él postuló tres leyes, que son las conocidas como leyes de Newton. Entonces, nos vamos a concentrar acá en la primera ley de Newton, o también conocida como la ley de inercia. Esta ley, vamos a leer acá el texto y lo vamos a explicar. Esta ley nos dice que todo cuerpo sigue en estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por obra de fuerzas aplicadas sobre él. Entonces, ¿esto qué es lo que nos dice? Nos dice, mire, si usted ve algún cuerpo y ese cuerpo se encuentra detenido respecto a usted o se está moviendo a velocidad constante, ese cuerpo va a seguir en ese estado de movimiento, o es decir,
o se va a mantener quieto o se va a mantener moviéndose a esa velocidad, siempre y cuando no hayan fuerzas que se le estén aplicando sobre él. Si se le aplica alguna fuerza, esa fuerza va a cambiar el estado de movimiento que tenía el cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, a menos que haya una fuerza aplicándose sobre el objeto, nuestro cuerpo va a estar en ese mismo estado de movimiento. Si se estaba moviendo a 5 metros por segundo, va a seguir moviéndose a 5 metros por segundo. Esto es respecto a uno. Y si este objeto está detenido, va a seguir estando detenido, a menos que se le aplique alguna fuerza externa. Por lo tanto, en esta parte no hay fuerzas actuando sobre la persona y va a estar en dos posibles estados, o detenido o moviéndose a velocidad constante. En el caso de que se le aplique una fuerza a nuestro objeto, vamos a pasar a la segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley nos dice que el cambio de movimiento que va a sentir un cuerpo va a ser proporcional a esta fuerza. ¿Sí? El famoso F igual M por A. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza, ahora va a existir una aceleración sobre el objeto. Es decir, ya no va a poder estar o detenido o moviéndose a velocidad constante. Con esta fuerza le cambiamos el estado de movimiento. Si la masa del móvil es constante, entonces podemos decir que la fuerza neta aplicada es directamente proporcional a la aceleración adquirida. Y bueno, esta es la expresión que uno conoce. Ojo, todo esto que está escrito es verdad si es que esta masa es constante. ¿Se entiende esa parte o no? Acá hay una pequeña sutileza. Uno podría cambiar la masa y por ende podría estar cambiando la fuerza manteniendo la misma aceleración. ¿Se entiende eso último o no? A lo largo del curso nosotros vamos a estar preocupados solamente para casos donde acá la masa es constante. Eventualmente podrían haber cambios de masa y ese cambio de masa podría generar una fuerza. Imagínese que tiene usted una balanza. Esas balanzas así como antiguas que tienen como una cuerda y acá hay como un peso, acá hay otro peso y estas cosas, si los pesos son iguales, se equilibran. ¿Ya? Imagínese que inicialmente usted acá tiene una cajita con manzanas o con bolitas o alguna cosa acá adentro, pero tienes 3 bolitas en cada una. Si yo le agrego una masita acá, el sistema va a cambiar, ¿verdad? O si yo le saco una masita acá, el sistema va a girar para un lado, va a haber más fuerza para un lado que para el otro. ¿Ya? En general, no les vamos a jugar acá con los cambios de masa. A eso es a lo que apuntaba. O sea, una fuerza podría cambiarnos la masa en algunos casos. Imagínese, por ejemplo, un cohete que usted lo lanza y tiene una cierta cantidad de combustible que va quemando. La masa va disminuyendo del cohete con el tiempo. Por lo tanto, podría agarrar más propulsión. Entonces, volvemos acá, como habíamos dicho. La primera ley de Newton tiene que ver cuando no hay fuerza.
Y en ese caso, nuestro objeto o va a estar detenido o se va a estar moviendo a velocidad constante. Y la segunda ley de Newton apunta a cuando nuestro objeto de estudio sí tiene una fuerza neta, ¿ya? Esta fuerza es distinta de cero. Por lo tanto, ahora el objeto va a acelerar considerando que la masa es constante. Por lo tanto, esta aceleración lo va a sacar del estado de movimiento que tenía antes. Ya sea antes estaba detenido o moviéndose a velocidad constante, le aplicamos la fuerza y va a cambiar su velocidad. Y por último, esta es la más complicada para ustedes, es la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. Entonces, esta ley, ¿qué nos dice? Nos dice dos cosas. Uno, que para cada fuerza va a existir eh, una fuerza de igual magnitud que apunta en la dirección contraria y que esas fuerzas van a ser... no, eso es lo que les dije ahora. En general, las dos cosas eran que ninguna fuerza está aislada en el universo, ¿ya? Las fuerzas siempre van a venir en pares. Esa es una cosa. Y que estas fuerzas, esos pares, van a apuntar en direcciones opuestas y van a tener la misma magnitud, ¿ya? Vuelvo a decirlo. Hay dos cosas acá que son importantes. Una, que cada vez que estudiemos una fuerza, esa fuerza no va a ser única. Las fuerzas vienen en sí en pareja, ¿ya? De esas parejas, la magnitud va a ser la misma de las fuerzas, pero las direcciones van a ser opuestas. Entonces, acá, por ejemplo, se grafican esas cosas. Acá se está estudiando la interacción macetero-mesa. Entonces, esta ley nos dice que hay una fuerza que realiza la mesa sobre el florero, que sería esta que está acá arriba, pero además hay una fuerza que ejerce el macetero sobre la mesa. Estas fuerzas van a tener la misma magnitud, pero van a apuntar en direcciones contrarias. ¿Se entiende eso o no? Respóndanme, ¿se entiende esa parte o no? Ya, ninguna fuerza está aislada en el universo y vienen en pares. De esos pares van a tener la misma magnitud, pero direcciones contrarias. Acá me dicen, ¿cómo sería la fuerza que aplica la mesa? Ay, esta es la que aplica la mesa. No sé, apunta hacia arriba. Es lo único que te puedo decir. ¿Por qué lo sé? Porque sé que hay una fuerza que ejerce el macetero sobre la mesa que apunta hacia abajo. Ya. Los voy a poner en una situación. Tenemos acá el piso, tenemos acá a una persona. Esta persona tiene una masa M. Yo voy a venir al tiro, voy al baño. Necesito que esta situación la estudien y piensen cuántas fuerzas hay actuando sobre la persona. Y anoten esas fuerzas, ¿ya? Vengo al tiro en un minuto. Así que repito,
esta persona está sobre el suelo es eso rojito, y esta persona tiene una masa M. Entonces necesito que en alguna hojita anoten cuántas fuerzas está sintiendo la persona. ¿Ya? Vengo al tiro. Ya, volví. Acá Gustavo estaba ya anotando. Ya, pregunta para ustedes. ¿Cuántas fuerzas estará sintiendo la persona? Pueden considerar o no a Gustavo lo que hizo. Gustavo, ¿cuántas fuerzas encontró usted? Ya, acá veo una normal y veo un peso. Estas fuerzas son pares acción y reacción. Se los pregunto a todos. Acá hay dos fuerzas, puso su compañero. Peso hacia abajo y una fuerza normal hacia arriba. Lo que les pregunto a ustedes es, ¿estas dos fuerzas acá dibujadas son pares acción y reacción o no lo son? Camila dice que sí, Melanie que sí, Renata, ¿qué opina usted? Jonathan, Ayelen. ¿Hay alguien que diga que no? Ya, la verdad es de que esta no es par con esta. No son pares acción y reacción. ¿Tienen la misma magnitud? Sí. ¿Apuntan en direcciones opuestas? Sí. Pero no son pares acción y reacción. Para entender esa sutileza, no sé si se acuerdan del semestre pasado, pero debieron haber estudiado algo que se llamaban diagramas de interacción. ¿Se acuerdan? Uno dibujaba acá unos circulitos y conectaba estas cosas con rayitas continuas o punteadas. ¿Sí? Entonces, volvemos acá a la misma situación de la persona. ¿Cuántos circulitos tengo que dibujar? Ahí está la personita saludando con 3 dedos. Ya, ¿cuántos círculos tengo que dibujar acá para entender la situación? ¿Se acuerdan de esto del diagrama de interacciones? Bueno, lo primero que había que hacer acá era dibujar círculos y ver cuántos agentes estaban acá generando fuerza. Nosotros al comienzo de la clase dijimos, cuando definimos fuerza, déjenme ver,
Habíamos definido la fuerza como una interacción entre dos cuerpos. Fuerza, interacción entre dos cuerpos. Por lo tanto, cada fuerza va a tener dos cuerpos asociados. Por lo tanto, lo que les estoy preguntando acá es ¿cuántos cuerpos hay acá interactuando? A ver, Camila, dígame cuáles serían esos cuerpos. Es que yo me recuerdo que en ese diagrama a nosotros nos hacían poner un círculo que era de fuerza que tenía siempre hacia abajo. Ah, no, pero esto es diagrama de interacción. Estos son con óvalos. Conectábamos con rayitas Por eso, continuas o rayitas punteadas. por eso la rayita punteada era la gravitacional y la otra era la de fuerza. Ya, a ver acá, Renata, ¿cuáles son las tres que usted me dice? Persona, piso, tierra. Entonces, vamos a tener acá persona, ahí, ahí es, piso, y vamos a tener acá un tercero que es tierra. ¿Hay alguien más acá en esta situación? Newton no está. Ya, entonces, en esta situación, la persona con el piso, ¿de qué manera interactúa? De contacto, ¿sí? Por lo tanto, acá rayita continua y una C. La persona con la tierra, ¿cómo interactúa? A distancia. ¿A quién estamos estudiando acá en la situación en particular? Estamos preocupados de la persona, ¿sí? Siempre estar atentos de quién estamos preocupados. El piso con la tierra, ¿cómo interactúan? ¿O no nos interesa? Piso, tierra, sí, es como gravitacional, pero en realidad no nos interesa. Nos interesa las líneas que salen desde la persona, porque la persona es la que estamos eh, estudiando. No, no es despreciable Gustavo, pero no nos aporta nada al problema, ¿ya? Porque no estamos resolviendo ni para la tierra ni para el piso las cosas. Como no nos preguntan, no lo ponemos, ¿ya? Y si nos preguntaran, esto no sería tan claro, ¿ya? Por eso no se las conecto, y conecto solo lo de la persona. Ya, entonces acá tenemos dos fuerzas, una que es de contacto y otra que es acá eh, a distancia. Entonces, acá me habían dibujado dos fuerzas. Una que era el peso, y el peso, ¿con cuál se relaciona acá? Con esta. Y después me habían puesto una fuerza hacia arriba, que Gustavo le puso una N. Voy a mantener esa N, pero ahí con cuidado. No siempre la normal tiene la misma magnitud que el peso, ¿ya? Por ahora, mejor, para evitar confusiones, le voy a poner una fuerza S. Entonces, vamos a tener acá, voy a dibujar la fuerza S, que es entre este y este, y tenemos acá el peso que va entre S y S, ¿ya? Esto no es formal, eso que yo puse acá, los vectorcitos y los conecté. Es solamente para recordar que a esta interacción de acá la estamos llamando peso, que es esa, y a esta que tenemos de aquí a acá la estamos llamando S. Entonces,
esta fuerza S, que es la que hace la superficie, ¿es de la misma naturaleza que esta fuerza que hace el peso? ¿Por qué no, Jonathan? Justifique su respuesta. Voy a deshacer acá algunas cositas. Ya está ahí. Muy bien. Una es de contacto y la otra es de, habíamos puesto acá la S. La S, que es la que hace la superficie, que sería esta, es de contacto. Y esta es a distancia. Son de naturaleza diferente. Misma magnitud, direcciones contrarias, pero de naturaleza diferente. Entonces acá pasó un accidente. El accidente es que esta me dio igual que esta. Miremos con atención este diagrama que tenemos acá arriba. Pregunta para ustedes, de la persona al piso, acá, esta rayita, ¿tiene alguna dirección? ¿Va solamente de izquierda a derecha? ¿O va de derecha a izquierda? ¿O no tiene dirección? ¿Se entiende la pregunta o no? En este diagrama de interacciones, cuando yo estoy estudiando la interacción persona-piso, esta interacción, acá, esta rayita que yo dibujé, ¿tiene dirección? Direcciones, por ejemplo, que vaya hacia allá o que vaya hacia allá. Sí, hay algo que falta acá, agregar. Pero eso es lo que tengo que explicar de acá porque eso no está en el libro de Newton. ¿Ya? Noten que acá no hay ninguna dirección. Por lo tanto, estamos conectando piso con persona. Alguien que mire este diagrama va a decir, ah, la persona está haciendo una fuerza sobre el piso y podría llegar otra persona y decir acá, el piso está haciendo una fuerza sobre la persona. La interacción que está conectada por esta rayita, o sea, siempre que haya una rayita, ya sea punteada o continua, esa interacción que hay ahí es el par acción y reacción. Acá la persona está haciendo una fuerza sobre el piso, pero el piso también está haciendo una fuerza sobre la persona. Esto sería el par acción y reacción. Y acá el cambio de signo tiene que ver con que son opuestas. Sí, podría cambiar la de ese. A lo que voy es que acá tengo el par. Jamás sobre un objeto vamos a dibujar el par. Porque si estamos dibujando a la persona, nos van a interesar todas las que conectan con la persona, no las que salen de la persona hacia el otro cuerpo. ¿Se entiende eso, no? Es decir, acá, si yo escribiera la fuerza, vamos a encontrar que hay una fuerza que va, voy a poner acá, a ver, A, B y C. ¿Sí? Tenemos una fuerza que va desde A hasta B y tenemos una fuerza que va desde B hasta A. Ambas fuerzas son de contacto. Una es la que hace la persona sobre el piso y la otra es la que hace el piso sobre la persona. Cuando dibujamos, nosotros dibujamos
la que siente la persona, que sería esta que iría hacia arriba. Esta es la que siente la persona que hace el piso sobre él. La otra, la que hace la persona sobre el piso, no va en el diagrama, porque no la siente la persona. ¿Se entiende ahí la sutileza? Y ahora, si nosotros estudiamos acá el peso viene desde esta interacción. Si nosotros miramos acá el diagrama, pero no entendemos la situación, si tapamos el diagrama de cuerpo libre y miramos solamente esto, nos vamos a encontrar que hay una fuerza que hace la persona sobre la tierra. Y además de eso, va a haber una fuerza que hace la tierra sobre la persona. Nosotros, la del peso que ponemos acá, es la que hace la tierra sobre la persona. En el diagrama, las fuerzas que ponemos son las que siente la persona. Sí, lo del inventario de fuerza y lo del diagrama de interacción, la siguiente clase lo vamos a ver con detalle. Ahora estoy acá tirando ideas sueltas. Con las cositas que hemos visto y adelantándome un poquito. Así que si por aquí se perdió un poco, no importa. La siguiente clase vamos a ver esto con más detalle. Lo que me interesa es que acá, en este diagrama, las rayitas son dos fuerzas. Una que hace la persona sobre la Tierra y otra que hace la Tierra sobre la persona. Las que ponemos en el diagrama de cuerpo libre son las que siente la persona. Aquí, por un accidente, una fuerza que viene de por acá con otra que viene de por acá se equilibraron. Tenían la misma magnitud, direcciones opuestas, pero no son pares acción y reacción. El par de esta fuerza que hace el suelo sobre la persona correspondería al que hace la persona sobre el suelo. Y el par de la fuerza, que es el peso, que es la fuerza que hace la tierra sobre la persona, el par sería la fuerza que hace la persona sobre la tierra. Así como usted, si por ejemplo, acá tenemos la tierra, usted se siente atraído por la tierra se siente atraída por usted. ¿Sí? Pero por la diferencia de masas es muy difícil que usted mueva la Tierra tanto como la Tierra lo mueve usted. Por eso usted cae y la Tierra no sale volando hacia usted. ¿Se entiende o no? Entonces, la idea es que la siguiente clase vamos a ver el inventario de fuerzas, o sea, el diagrama de interacciones, el inventario de fuerza, y vamos a ver el tema de cómo plantear acá los diagramas de cuerpo libre. ¿Ya? Este ejercicio y este ejemplito era para motivar que a veces tenemos ideas preconcebidas, como sería esto, de que la normal es igual al peso, que son pares de acción y reacción, porque acá se equilibra. ¿Ya? Eso no es verdad. Cuando hagamos análisis detallado y entendamos esto paso por paso y no nos bypassemos la metodología, vamos a poder entender esta situación bien de qué es lo que está pasando acá, ¿ya? Y vamos a poder evitar cualquier tipo de confusión, ¿sí? Entonces la grabación queda hasta acá. Y nos vemos la siguiente clase, día miércoles.